Bien, continuando con el tema, el análisis del transformador. Vamos a ver el transformador con bobinas reales y núcleo ideal. ¿Qué quiere decir esto? Las bobinas reales tienen, las bobinas ambas, tanto del lado primario como del secundario, tienen resistencia eléctrica. Ya está representada acá, R1 y R2. Existe un flujo disperso, ya vamos a tomar en cuenta los flujos dispersos, tanto en el lado primario como el secundario. Y además, al ser el núcleo ideal, no se toman en cuenta las pérdidas en el hierro. Todavía mantenemos que la reluctancia, es decir, la resistencia del hierro a que fluya el flujo magnético, es cero, es nula. Por tanto, con estas consideraciones podemos hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a decir que el flujo total en la bobina 1 va a ser igual al flujo, este flujo que circula por todo el núcleo, más el flujo de dispersión en la bobina 1. Lo mismo hacemos para el flujo 2. El flujo en la bobina 2 va a ser igual a el flujo menos flujo disperso 2. Por tanto, tomando estas consideraciones, vamos a escribir la ecuación eléctrica de esta primer bobina, donde tenemos que la tensión U1 va a ser igual a la caída de tensión en esta resistencia, es decir, R1 por I1, más la FEM que se induce en esta bobina debido a este flujo magnético, ¿sí? Es decir, va a ser N1 de flujo 1 sobre dt. Esto viene de electrotecnia. Es la ley de Faraday-Lenz. ¿Estamos bien? Si seguimos desarrollando, vamos a tener R1 y 1 más N1 de flujo 1, la puedo descomponer en flujo más flujo disperso 1 sobre dt. Y si aún sigo desarrollando, voy a tener que 1 es igual a R1 y 1 N más N1 de flujo dt más N1 de flujo disperso 1 dt. A estos dos términos representan tensiones. ¿Qué tensiones son? Una tensión es la fuerza contraelectromotriz E1 que se opone a esta tensión. Y la otra va a ser una tensión debida al flujo disperso. Por tanto, podemos escribir que 1 es igual a R1 y 1 más E1 más E de 1. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. ¿Cómo podemos escribir E de 1, que es una tensión debido al flujo disperso? Podemos escribirla de esta manera, J, W, L1 y 1. ¿Sí? Y esto E de 1, y esto lo puedo escribir como J, X1 y esto viene de circuitos, ¿sí? Así que no lo vamos a explicar, pero es la forma en la que se representa y se puede escribir esta tensión. Por tanto, la ecuación para el lado primario del transformador va a ser la tensión 1 tiene que satisfacer la caída de tensión en la resistencia más una caída de tensión debido al flujo disperso, J, X1 y 1, más la fuerza contraelectromotriz que genera la propia bobina, E1. Esta es la ecuación para el primario del transformador. De la misma manera puedo escribir la ecuación, no la vamos a desarrollar, la voy a escribir simplemente para el secundario del transformador. En este caso la tensión que alimenta todo el circuito secundario no es U2, sino es E2. Por tanto voy a tener que E2 es igual a R2 I2 más J, una dispersa, más J, X2 I2 más
U2. ¿Estamos bien? Bien. Ahora vamos a ver el trafo con núcleo real. Acá yo ya dibujé el esquemita donde ya pongo la resistencia del bobinado del primario, la resistencia del cobre del bobinado secundario o el aluminio, lo que sea, la reactancia debida al flujo disperso en ambos casos y obviamente la tensión inducida que se opone a la tensión primaria y la tensión generada inducida en el bobinado y la tensión en el borde del secundario. Este es el esquema aproximado del transformador con N1 la cantidad de vueltas en el primario, N2 la cantidad de vueltas. Y acá lo que falta es el flujo magnético, ¿no? Acá tengo un flujo magnético que enlaza ambos campos. Bueno, acá yo ya tengo que considerar el núcleo. Y el núcleo tiene su participación en el análisis del transformador. ¿Y cómo participa? Obviamente provocando pérdidas. ¿Y a qué se deben esas pérdidas? La vamos a explicar acá. Cuando yo tengo el transformador en esta situación en vacío, la única corriente que va a existir va a ser la corriente 1, 0, que es la corriente en el primario, pero en vacío, ¿sí? Y esa corriente, ¿cómo va a estar respecto a mi tensión 1? La dibujo acá. Si mi tensión 1 lo pongo en 0, la corriente I1, 0 va a estar retrasada debido a que la carga, es decir, la bobina N1 es inductiva, por tanto, esta va a estar retrasada. Y acá vamos a descomponer la corriente del primario en vacío en dos. Una va a ser la corriente I sub M, la magnetizante, que es la que se utiliza para generar el flujo magnético, este flujo que está circulando y enlazando las dos bobinas, y la otra, esta de acá, que es la corriente de pérdida, ¿sí? Voy a anotar acá, IM igual corriente magnetizante, y IP corriente de pérdidas. ¿Pérdidas en qué? En tres aspectos. Pérdidas por el I cuadrado R en el cobre, pérdidas por histéresis y pérdidas por Foucault. Esas tres pérdidas están englobadas en esta IP. Bien, en este circuito podemos escribir dos ecuaciones, ¿sí? La primera, que es la suma vectorial, que va a ser 1 y 0 vector, es igual a la suma de IM vector más IP vector. ¿Estamos bien? Pero por otro lado podemos escribir las ecuaciones magnéticas del primer circuito, donde yo voy a tener que N1 y 1, que es una FEM magnetomotriz, va a ser igual al flujo por la reluctancia del circuito, ¿sí? Esto va a ser, perdón, acá me falta N1 y 1, 0. Esta, tómenla bien en cuenta, N1 y 1, 0, N1 por I1, 0 va a ser igual al flujo por la reluctancia del circuito magnético donde ya el núcleo es real. Bien, para seguir analizando el transformador ya real propiamente, porque ya tenemos bobinas reales y núcleo real, limpio un poco el pizarrón y lo que hice fue conectar una carga al secundario. Ahora, en esta nueva distribución del transformador voy a hacer nuevamente esta ecuación y voy a tener que N1 y 1 menos N2 y 2, porque se oponen, está bien en este sentido y está bien en este sentido, va a ser igual a flujo por reluctancia. ¿Estamos bien? Nuevamente, para acordarnos de electrotecnia. Si yo tenía un circuito de esta naturaleza, lo que yo hacía era lo siguiente, ¿no? Ponía N1 y 1 acá, la reluctancia del
núcleo, y acá la otra fuente, N2 y 2. Y cerraba mi circuito. Este estaba en este sentido y este está en este sentido, ¿sí? Porque reacciona ante el flujo. Como acá la circulación era el flujo y acá la reluctancia. ¿Cómo resuelvo o cómo analizo en mallas mi circuito? Bueno, hago esto. N1 I1, que es aquella fuerza magnetomotriz, menos, porque está en sentido contrario, N2 I2, va a ser igual a la circulación, entre comillas, del flujo magnético por la reluctancia, flujo por R. ¿Estamos bien? Bueno, haciendo esa aclaración, yo voy a seguir desarrollando la ecuación. Voy a tener que N1 I1 menos N2 I2 es igual. ¿Qué es flujo por reluctancia? N1 I1, 0. Bien. Ahora, si yo quiero seguir operando acá, voy a tener que I1 es igual a N2 sobre N1 por I2 más N1 sobre N1 por I1, 0. Por tanto, I1 es igual a N2, N1 por I2 más I1, 0. ¿Pero esto qué es? I1 es igual a I2 sobre M más I1, 0. Ahora, voy a llamar I2, 1 va a ser igual a I2 sobre M. Y esta va a ser mi corriente del secundario reflejada en el primario. Mi ecuación, por tanto, quedará I1 es igual a I2, 1 más I1, 0.